Bueno, me han encargado a mí presentar esta mesa iberoamericana porque mi trabajo se ha desarrollado siempre en más de 600 representaciones en Latinoamérica. Estamos hablando del teatro del siglo de oro como si fuese español, y hasta que no se independiza Latinoamérica, el teatro del siglo de oro es el teatro de todos, desde Lima hasta Sevilla. Entonces me alegra que sea una mesa, que sea un festival iberoamericano, porque el siglo de oro, y si no me corrijan los académicos, es iberoamericano. Entonces, bienvenidas Emma Dib, que presentó con muchísimo éxito su dirección a cargo del Teatro de la UNAM, aquí en el Teatro Salón Cervantes, con La culpa busca la pena y el agravio la venganza, que fue maravilloso, y que pasado mañana ella misma interpreta una obra, una creación maravillosa que se llama Volver a Fuenteovejuna. Os dejo con la presentación de Emma Dib. Bueno, estoy con Yolanda y así simplifico, y muchas gracias a Amaranta por invitarme. Gracias a Lucía y a Jaime Suárez por hacer posible que esté yo aquí. Bueno, yo escribí una carta, entonces la voy a leer. Querida Juana, ¿por qué el siglo de oro? Ay, Juana, Juanita, Juana del alma, te preguntarás el porqué de mi pregunta, y es que se necesita valor en estos días incluso para planteársela. Quisiera saber si pasa lo mismo con los ingleses en torno al teatro isabelino, o si los franceses se plantean el hecho de que montar a Molière o Racine es pertinente. ¿Qué pasaría con los italianos en cuanto a la comedia del arte? Tal vez ni siquiera sería necesaria la pregunta. ¿Ellos valoran su tradición dramatúrgica de otros siglos? De los ingleses no me cabe la menor duda. Lo hacen y saben muy bien que el teatro se escribió para ser representado. Ha nacido con él como parte de sus vidas. Y es que el escrutinio acerca del teatro del siglo de oro puede volverse inclemente cuando se pretende abordar escénicamente en nuestro país, en nuestros días. En nuestro país, querida Juana, solemos pecar de una arrogancia basada en posicionamientos que desconocen este tan vasto universo. Lo mismo sucede con otras tantas cosas. Tú lo supiste muy bien, pues te tocó vivirlo y padecerlo. Sería muy interesante que se estableciera una discusión después de haberlo estudiado y trabajado, pero en muchos casos no es así. En el otro extremo, por el contrario, existe una especie de interés cuando se decide tomar un texto de este siglo, pues se hacen versiones que poco o nada tienen que ver con el original en cuanto al lenguaje o la dimensión del mismo, como si el actualizarlo para llegar al público consistiera en volverlo cotidiano, partiendo del supuesto de que el espectador no puede acceder a ese lenguaje. Eso, me consta, es totalmente falso. El espectador lo disfruta. No es que yo sea purista, Juana, ni que no respete la libre decisión de llevar a cabo una puesta en escena con este material bajo los términos que decidan de establecerse, cualesquiera que estos sean, pero es que dichos términos en ocasiones se traicionan a sí mismos. Y entonces, por lo menos, pienso yo, que se precisa de un viaje intelectivo para saber de qué va lo que hemos elegido, porque cualquier cosa que hagamos en escena acontece bajo un microscopio y tiene un significado poderoso para el espectador, quien de cualquier manera, aunque no lo hagamos nosotros, es decir, dotar de sentido, se lo va a asignar. Tenemos una enorme responsabilidad. A la escena hay que tratarla con respeto, porque si no te va a avasallar. Hay que honrarla, y si bien se ha tomado un texto como pretexto y puede hacerse como se hiciera en una época del siglo pasado, aunque yo me preguntaría entonces ¿para qué se toma? Hay que sustentar el montaje que se construye en todos los sentidos, estética, discursiva y escénicamente, con un lenguaje consistente. El contenido afecta a la forma y la forma afecta al contenido, y ellos a ellas, y ellos y ellas, los autores y autoras del periodo áureo, lo sabían muy bien. El cambio de los factores sí altera el producto, como dijera José Luis. El teatro surgido en el siglo de oro es tan importante como su pintura. Los autores de semejantes obras pictóricas o dramáticas no se hicieron solos, son producto de su época. Si bien a los que solemos conocer son canónicos porque existe detrás una cuestión política en su preservación, también lo son porque formularon obras que hablan y develan lo humano en toda su dimensión, desafiando con ello múltiples vías de exploración creativa y discursiva, pese a sus finales convencionales que sorteaban diferentes tipos de censura, como la que sorteaste tú, Juana, por ser hija natural y por ser mujer.
De modo que sería difícil para cualquiera negar la importancia de textos tan diversos como prodigiosos, como La vida es sueño de Calderón de la Barca, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, Tu divino Narciso, Juana, o este que acabamos de estudiar y proponer escénicamente de tu homónimo Juanito. La culpa busca la pena y el agravio la venganza, por no mencionar la verdad sospechosa. Iba a decir su verdad sospechosa, pero la verdad siempre sospechosa. Ay, Juana, Juana, Juanita del alma, mira qué osadía la tuya de meterte con el tema de la pasión del Santísimo, entre otras cosas, para darle la bienvenida a la religión judeocristiana desde las creencias precolombinas, teniendo la mitología grecolatina de por medio. Ninguna sale ganando, pues destacas la importancia y el imaginario de las 5. Y vaya que equiparar a Jesucristo con el Narciso, uno de los mitos ancestrales más inquietantes, bueno. Que si vale la pena volver a los textos del Siglo de Oro, sí, sin duda. No solo por su valor y su complejidad, sino por la profundidad de sus contenidos, la riqueza de su lenguaje y la importancia de su trascendencia. Tú y tus contemporáneos sabían conjugar en entramados cómicos y trágicos temas, historias, conceptos y valores con gran maestría. Sus obras contienen y ofrecen en ellas mismas la posibilidad de ser confrontadas y cuestionadas, no dándoles la espalda, no, sino poniéndolas en escena para llevar a cabo una justa desde el aquí y el ahora, desde nuestras más legítimas inquietudes y reclamos, pero teniendo bien claro que el opositor dramático es honorable, aunque no se esté de acuerdo con él o con ella. ¿Sabes, Juana? Un maestro y director muy querido y antes mencionado, José Luis Ibáñez, decía algo así: quien es capaz de hacer un Hamlet o un Segismundo o una Rosaura o una Laurencia, tomándolos como referente, es capaz de hacer casi cualquier cosa. El desafío es brutal para todos los ámbitos de la escena: actuación, dirección, escenografía, vestuario, iluminación, musicalización, maquillaje, etc. ¿Cómo aproximarse? Tú lo sabes bien. Sin estudio y detallado no es posible. Sin imaginación tampoco, porque inteligencia e imaginación en el teatro van de la mano. Y como hablamos de obras sinestésicas, sin apelar a la percepción y los sentidos, quedaríamos cojos. Sin jugar, caeríamos en una solemnidad insoportable y sin algo propio que decir sería un despropósito. Todo ello conduce al terreno fértil de la floración creativa de la escena, tan efímera como indeleble, tan fugaz como imperecedera. Si nos acercáramos un poco más a este material, reconoceríamos que resultan los que son verdaderamente trascendentes de una vigencia que no daríamos crédito. Entonces, la manera de actualizarlos ya no radicaría en modificar el registro del habla de los personajes, negando las contradicciones o simplificando las situaciones dramáticas, sino en potenciar el cruce de discursos, reconociendo aquello que nos une y aquello que nos distancia, o incluso nos vulnera y nos violenta, como es el caso de una gran parte de cuestiones misóginas y empoderadas que niegan y aplastan la opinión de los otros. ¿Que por qué me enojo, Juana? Y me lo preguntas. Porque estas obras son tremendas provocadoras, llenas de ironía, ingenio y sagacidad, inteligencia y subversión, pasión y delicadeza. ¿No fuiste tú acaso la que con tus sonetos contabas historias de amor reconocibles e imposibles, como aquella que potente advierte: detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo? Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Ay, Juana, Juanita, Juana Inés, cómo quisiera que aquí estuvieras en medio de tanto talento, Juana, talento que tú admirabas, que tan pocos miraban ni menos valoraban. Yo solo puedo mirar y valorar aquello que por sí mismo era reflejo de tu tiempo, por su lenguaje, por su articulación, sus imágenes, sus enormes dimensiones, aunque no sé si por su discurso. Bueno, sí, en algunos casos como los citados de Calderón, Lope, Juan Ruiz o el tuyo propio.
Ay, Juana, qué bien viste y cuánto ingenio desplegaste al decir cuanto dijiste de todo aquello que viviste. Hombres necios, decías, que culpáis sin razón. O todo eso que determinaste con vehemencia en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? Fuiste perseguida y envidiada porque querías conocer para saber y saber para admirar y dotar de belleza lo que de aquellos mundos se desplegaba frente a ti porque solo tus ojos lo podían apreciar. Ay, Juana del alma, el material de tu tiempo tan vivo, tan pleno, tan dotado de pasión por la inteligencia y la observación, es un material al que hay que volver, como es importante volver al origen, para estudiar, para aprender, para revalorar, reelaborar y reformular sin repetir los mismos errores, para dar pasos ascendentes en la espiral de la vida, la belleza, el albedrío, el conocimiento y la libertad. Lunes 20 de junio del 2022, con gran respeto y admiración, Emma. Carolina Calema, para mí es la mujer que se debe dedicar al teatro. Ella hace todo. Es actriz, es dramaturga, es directora, es como uno es teatrero. Y está aquí como argentina porque los iberoamericanos somos todos el mismo continente. La voy a dejar a ella, que es una chica muy pesada, porque... Eso te lo digo en confianza, pero... No, de verdad me parece maravilloso. Es que los teatreros tenemos que ser pesados, muy pesados, porque si no la gente va a dejar de darnos dinero, pues el público no viene. Tenemos que ir siempre haciendo muchas más cosas. Yo te felicito, de verdad, porque sé que me pides disculpas cuando me ves y yo te felicito de verdad por tu coraje. Llévame a México y luego... Eso. Y luego quedamos. Me voy a poner el cronómetro. Necesito empezar haciendo un comentario sobre esto, ¿no? Las mujeres sí pedimos disculpas cuando somos pesadas y los hombres no. Perdón, pero debo hacerlo porque me parece que hay muchas cosas, igual que hay una mesa que gracias a Amaranta y al festival también dedicada a mujeres, pero no hay mesas dedicadas a hombres porque durante toda la vida sucede. No los odio, como digo en el texto maravilloso que ha escrito Yolanda Pallín en Querella de Lope y las mujeres, no es que odie a los hombres, lo que no quiero es necesitarlos. Ya está bien, ¿no? Podemos hacer nuestro camino solas. Dicho este preámbulo, que no estaba preparado, a ver, soy argentina, evidentemente en teoría esto me distancia un montón del siglo de oro, es mentira. De hecho, el sainete argentino creo que si se lee se puede leer claramente como el siglo de oro español, igual que en la Comedia del Arte la estructura es del siglo de oro español. Según sé, no voy a afirmarlo, de hecho en la Comedia del Arte es donde las mujeres empezamos a trabajar como mujeres y esas creadoras tienen voz y voto, escriben, hacen esgrima, bailan, cantan, que es lo que también aparece en el siglo de oro. Evidentemente hay una separación de clases en el siglo de oro que está muy clara, pero ya se hace todo desde entonces. Eso a mí desde Argentina me enamoró. O sea, fue algo que me llamó mucho la atención. O sea, tenía un maestro de mimo, Ángel Elizondo, que había estudiado con Decroix y Lecoq, que quizá el mimo no tiene nada que ver, pero sí, porque bueno, aparecía Molière y aparecían cosas del teatro europeo que me atraía sobre todo eso, la diversidad, la cantidad de cosas que había que hacer, no era una cosa sino todas. Luego, en el Centro Cultural Rojas, que es un lugar icónico en Buenos Aires, dieron una charla sobre comedia del arte, no me acuerdo en este caso quién fue, pero a partir de entonces dije no paro hasta que no llegue a Venecia a comprarme máscaras y a hacer comedia del arte. Y de hecho tuve una compañía durante 10 años haciendo comedia del arte. De hecho Adriano también lo conozco y bueno, y compartimos. Y para mí ahí fue todo el amor que tiene que ver básicamente con eso, con la cantidad de cosas que se hacen. El verso, por ejemplo, que para mí era todo un desafío meterme con textos clásicos siendo argentina, además aunque ame la diversidad, me encantan los acentos, creo que, no sé por qué, todavía pienso que el teatro clásico debe hacerse con el sonido de esta tierra,
lo sigo pensando, no sé si estoy equivocada o no, me pasa, ¿no? O sea, cuando me piden que lo hagan argentino, no hay algo de mí que no termino de creérmelo, ¿no? Incluso cuando me cuesta ese C de ese escenario, es como que... pero me parece que el lenguaje, lo que muestran, ¿no? Me atrae constantemente. También siempre hablamos de que es algo que no tiene sentido hacer, el siglo de oro, porque está anticuado, porque es viejo. Creo que se ha nombrado varias veces, efectivamente. Hay muchos casos donde se presentan personajes femeninos que son impresionantes. O sea, la Laurencia es impresionante, Laura de la Vengadora de las Mujeres, la villana de Getafe, incluso Ana Caro de Mayán de Torres, que hasta donde sabemos es el nombre real, que es una dramaturga que ha cobrado por escribir y que venía de origen humilde, ¿no? Pero bueno, son cosas que vamos conociendo luego, ¿no? Feliciana, Marcela, la hermana de Lope, que aunque amo mucho a Lope, yo no sé qué le habrá hecho Lope, pero bueno, porque luego las mujeres en su entonces no era tan fácil, ¿no? Nosotras y todas las que estuvimos aquí estamos gracias a que otras han luchado mucho para que estemos aquí. Por eso rescatarlas, que es lo que decía ayer Amaranta en un vídeo que había colgado, ¿no? ¿Cuál es el sentido de rescatar a aquellas artistas del pasado? Pues el sentido es que gracias a ellas estamos aquí y que han tenido algo que contar. Muchas han podido darle voz a eso que han querido contar, otras no, y eso me gusta, ¿no? El otro día Raquel Camacho, la directora con la que estamos preparando Qué mujer prodigio soy, Dramaturgas de Oro, donde es un espectáculo que nos metemos con Ana Caro de Mayán, María de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz, me dice, ¿por qué te interesa tanto esto, no? Pues el año pasado me metí con Santa Teresa de Jesús, antes con Lope, y es el mundo, es el universo, o sea, porque hablan de la honra, pero hay mucho más atrás, ¿no? Hay que saber leer entre líneas, ¿no? Igual que si se coge, es que me viene todo el tiempo La Dama Boba, es un texto de Lope que creo que todo el tiempo se hace de una manera donde no estamos entendiendo lo que Lope nos está contando o lo que yo leo, ¿no? O sea, ni se la castiga por ser inteligente y todas nos quedamos con fin. Hay una doble lectura ahí. Bueno, las mujeres de Lope las tengo más presentes porque tengo una obra hecha. O Fenisa, cuando presenta boceta una relación entre dos mujeres, ¿no? Por ejemplo. Es verdad que los finales no son lo ideal, ¿no? Pero hay cosas muy contundentes. Otro clásico con el que sigo haciéndolo es La Celestina, que es una mujer. O sea, un texto escrito a finales del 1400, donde una mujer dice, soy puta, hechicera, he vivido y me da igual si me muero, ¿no? O sea, eso no me parece anticuado. Todavía no sabemos vivir el presente. Celestina lo recuerda todo el tiempo. Celestina es de clase baja y no le importa, porque vive. Es más, nos marca, y viajando por Latinoamérica, ¿no? Donde yo a veces digo, vale, a mí me flipa el teatro clásico, pero luego hay que ver qué me encuentro cuando voy. En La Habana, por ejemplo, con La Celestina, cuando se resaltaba que no es pobre el que tiene poco, sino el que quiere mucho, lo entendían tan claramente los cubanos. Yo, quizá en el momento que reaccionó el público allí, entendí el significado de lo que estaba diciendo, por decirlo, ¿no? O sea, a veces... o muchas veces no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho quiere. Igual que el año pasado llevando el Lope a Ecuador, o sea, pensando yo, porque Celestina no es verso, ¿no? ¿Cómo se va a leer o qué van a entender o qué les va a servir de esto? Y las mujeres, que aquí todavía hay mucha mujer que tiene que salir de... Me estoy yendo por las 5 ventanas, pero bueno, me parece que es importante lo que digo, luego si no mis compañeras, Ainhoa dirá maravillosas cosas y será genial. Por ejemplo, el año pasado, o sea, Querella de Lope y las mujeres, que para mí era un espectáculo que no sabía cómo iba a funcionar en Latinoamérica, porque La Celestina claramente es algo que estudiamos en la escuela, aunque sea por encima, ¿no? O incluso si uno lleva un canovacho, o sea, que es la estructura con la que trabajaban los comediantes del arte, uno cree que es más simple, que puede llegar mejor. Y con ese espectáculo era impresionante lo que iba pasando con las mujeres que íbamos tocando. Fue muy bonito ver, o sea, esto es necesario, o sea, hazlo, ¿no? O sea, qué bien, lo han entendido, el verso no molestaba.
Incluso cuando escuchaba a Natalia y Laila al principio, hablando de la emoción, es que no tenemos tanta frontera entre el mundo, o sea, es que al final, y lo que dijo Lucía, ¿no?, de dónde es el siglo de oro, o de dónde es cada cosa, es de quien se la tome y se la apropie. Porque cada cosa, si a mí me provoca algo para poder decir, tiene sentido y no tiene para mí un autor, o sea, una propiedad, ¿no? De hecho, sí creo que cuando me meto con algo, en el caso de... Es que son por ejemplo, en el caso de la Celestina, a mí lo que me gustó fue que hablaba del carpe diem, o sea, que lo dije ya antes, ¿no?, de valorar el presente. En el caso de Lope, tenía una deuda con Lope, porque es mi amante también, en un lugar lo sabe. Creo que somos todas las que amamos a Lope. Ese amor y odio con Lope, o sea, me parece impresionante. Todo, o sea, todo, es como que es increíble. Como hombre sería lo peor, pero es impresionante, la verdad. Yo, cada cosa que leo de él es que no puedo, es como esos versos, cómo están escritos, los sonetos, es que no hay cosa que no tenga valor, ¿no? Luego, bueno, con Comedia del Arte uno va trabajando varias cosas, o sea, eso ya es un trabajo diferente, más fino, de improvisación y cogiendo textos, igual que en un momento hicimos un Don Juan mezclando el de Molière, el de Zorrilla, y me he olvidado ahora mismo el otro, es algo de mi pasado, entonces hay cosas que... pero lo hicimos en clave Comedia del Arte y quedó, o sea, fue algo también muy bonito. Pero en el caso de ahora, por ejemplo, o sea, Mariano de Paco, al que le agradezco también el espacio, estábamos conversando sobre teatro y me dice, ¿por qué no haces algo sobre las mujeres del siglo de oro? Le dije, no, porque yo ya tengo algo, no sé qué. Me fui pensando a casa a qué mujeres conocía del siglo de oro. Porque la verdad es que igual que cuando nos dicen dramaturgas, pensamos y creemos que conocemos un montón, pero empezamos a enumerarlas y no nos salen tantas, y somos un montón. Entonces, lo digo por este ejercicio, que es algo que Amaranta nombraba ayer y que en el espectáculo en algún momento sale, no como panfletario, que creo que eso no es necesario, al menos a mí me sobra el ser didáctica, panfletaria o decir, opinar esto. Creo que lo importante es transmitir lo que yo creo que a mí me genera algo, para que a ustedes les provoque algo, porque creo que ese es el motor del teatro. Y bueno, el punto es que sale este espectáculo para poder hablar de Ana Caro de Mayén, María de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, ya Ainhoa ha trabajado sobre María de Zayas, o sea, son cosas que se han hecho, pero no tanto, y no son las únicas tampoco, hay un montón. Pero sí me pasó que me fui indignada a casa por no conocerlas a todas. Que no es que tampoco las que se hayan rescatado se conozcan todas, porque seguramente había muchas más, ya sea por la peste, porque eran mujeres, porque bueno, lo cierto es que entonces muchas luchaban por ello, yo creo que ya debería estar cortando, luchaban por ello, pero no todas podían llegar. O sea, lo curioso igual, lo que me pasó con esto, es que las tres que nombré en su vez, bueno, Sor Juana Inés no lo sé, pero María de Zayas y Ana Caro de Mayén en su momento eran súper conocidas, y hubo un momento donde el siglo de oro era de hombres, no sé en qué momento de la historia, no, o sea, porque yo misma pensé que solo estaba Lope, Tirso, Calderón, Francisco, o sea, como que hay incluso ese ejercicio de memoria necesario para que, como dice Eduardo Galeano, que ya está muerto, pero bueno, es una persona que ha escrito cosas a mi gusto bastante contundentes, las personas se olvidan cuando no se las nombra. Entonces, para mí eso es un deber. Y cierro con esto ya para no pasarme. No sé si me da tiempo a leer el texto o no. Vale. Gracias y perdón. Le voy a pasar la palabra a Ainhoa Amestoy-Dors, que a mí me impresiona muchísimo, porque ella es licenciada en Teoría de Literatura y Comparada y Dirección de Escena y Dramaturgia. Yo no sé si elegiste las dos carreras como tantos de nosotros no sabíamos si iba a tirar para adelante una y otra. Me impresiona muchísimo tu trabajo, todo lo que has hecho hasta ahora, y me parece que eres también, como decía de Carolina, una teatrera que eres capaz de meterte en todos los saraos, y la verdad quisiera mucho escuchar qué es lo que tienes que aportar hoy.
Porque además tu experiencia ahora tiene también que ver con Estados Unidos, a quien siempre dejamos fuera cuando hablamos de Iberoamérica, ¿no? Cierto. Cuando hay tantos hispanoparlantes en Estados Unidos. Sí, sí, tanto. Gracias. Gracias, muchas gracias por la presentación, gracias al festival, gracias a Amaranta por juntarnos, por juntar a tantas amigas, compañeras, maestras. Es una alegría poder estar hoy aquí y no solo con también compañeros, maestros, porque yo creo que el feminismo, ¿no? Está en la unión de todos, ¿no? Que todos podamos hablar hombres y mujeres, de mujeres y de hombres. Entonces no busco, por lo menos yo, desvincularlo, sino que creo que tenemos que unirlo. Y me hace especial ilusión estar en esta mesa de miradas iberoamericanas, porque sí que al igual que es importante lo femenino, también es importante, creo, que entendamos Iberoamérica como potencia cultural. Tenemos que entenderlo y defenderlo. Ahí pienso que todavía tenemos mucho trabajo. En este festival iberoamericano del Siglo de Oro, que efectivamente directores como Mariano de Paco o en el propio Festival de Almagro y en otros festivales está haciendo un esfuerzo, ¿no? Y programadores y programadoras por potenciar, ¿no? Ese vínculo, esa unión, por tender esos puentes. El otro día estaba leyendo el libro de la familia Gutiérrez Cava, ¿no? Escrito por Emilio Gutiérrez Cava, y hablaban de cómo hace 100 años pues, las mujeres de su familia, porque él habla especialmente del trabajo artístico que hicieron sus mujeres, pues se iban, cruzaban el charco, ¿no? Y podían estar allá 3 meses. Y ahora nos cuesta muchísimo, ¿no? llevar los espectáculos a Buenos Aires, a México, a Venezuela. Es complicadísimo, ¿no? Entonces sí que creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Sí que he tenido alguna experiencia hermosa en aquellos países, ¿no? Por ejemplo, pude llevar al Festival de El Paso, que bueno, vino mucha gente de México a ver el espectáculo, un espectáculo sobre los personajes femeninos del Quijote, y al igual que habéis dicho otras personas, ¿no? Que han hablado en estas mesas, la recepción es distinta a la que se tuvo de ese espectáculo en España, y eso es maravilloso, observar cómo comprenden, ¿no? Esos textos clásicos, sea de Lope o de Cervantes, desde esas otras miradas. He intentado en ocasiones pues llevar a Buenos Aires espectáculos, hay mucha voluntad, poco dinero, entonces claro, es difícil, ¿no? En ese sentido, pero bueno, he podido estar en el Festival de Guanajuato y otros festivales, y creo que tenemos que buscar esa unión, y gracias a tantos, ¿no? Como Guillermo Heras por el programa Iberescena. Sí que noto también en ese sentido que decías de Estados Unidos, ¿no? Ese interés también especial por parte del profesorado de allá, de las universidades, ¿no? Se interesan especialmente por lo que estamos haciendo aquí, y además de manera muy específica. Profesoras como Glenda Nieto, como Lourdes Bueno, ¿no? De la revista Estreno, pues dicen, a ver, ¿cómo estás tratando este personaje de Celestina en concreto? Porque es su especialidad. O ¿cómo estás tratando la magia? Entonces se está haciendo mucho, y sí que he tenido alumnos que han venido de allá, ¿no? Y eso es hermoso, es intercambio, ¿no? En las aulas. Y ya entrando en ese aspecto, ¿no? De cómo mirar a los clásicos de otra forma o de nuestra forma, ¿no? Cómo darles de algún modo la vuelta para que puedan ser comprendidos desde la contemporaneidad. Como decías, yo provengo de teoría de la literatura y literatura comparada, ¿no? Además de la licenciatura de dirección, ¿no? en la RESAT, y probablemente por eso tampoco he tenido esa osadía, ¿no? De acercarme a los clásicos, porque creo que también cuando nos acercamos a los clásicos hay gente que no ha recibido formación, entonces tiene miedo
demasiado respeto, reverencia. Entonces, tener una formación nos da ese impulso, ¿no? esa valentía. Se ha hablado aquí de Josefina García Araez, manual por excelencia. A mí no me pudo dar clase, pero ahí lo tenemos y necesitamos también esos manuales. Pero sí recibí clases de Vicente Fuentes, que tanto ha hecho por este teatro clásico, Pedro Mari Sánchez, el propio Emilio Gutiérrez Cava, Alicia Hermida, y ese trabajo maravilloso que hizo, por ejemplo, con El perro del hortelano, ¿no? Tengamos ahí presente también a Pilar Miró. He tenido profesores como Ricardo Domènech o Fernando Domènech. Qué maravilla cómo nos contaba las historias de las mujeres de Lope en clase, que llegaba a una clase a fascinarnos, ¿no? con esa vida lopesca y esa influencia de las mujeres en su escritura. Y he visto sobre el escenario aquellas que han sido mis maestras, pues qué papelón hacía Natalia Menéndez con La discreta enamorada, qué maravilla, ¿no? Yo dije, yo quiero el póster en mi habitación, de lo fascinada que quedé con esa interpretación de La discreta enamorada dirigida por Narros, o La dama boba de Laila, o esa fiesta barroca también de Narros que inundó las calles de Madrid. Y claro, yo era un retaco de 11 años y dije, qué locura, qué locura barroca, ¿no? O tantos profesores como Antonio Fava, ¿no? que tú hablabas de la comedia del arte, pero es importante esa formación, ¿no? y entenderlo para poder usarlo, ¿no? Para poder trabajarlo, para poder modelarlo. Y Marsillac, claro, o sea, toda esa infancia que hemos tenido, ¿no? La gente de mi generación que nos llevaban, en el colegio nos llevaban a que viésemos los trabajos de Marsillac en el clásico, ¿no? Cuántos y cuántos maestros. Yo me siento respaldada también cuando tengo a estos grandes conmigo, ¿no? Es una seguridad también estar a su lado. He hablado mucho de las mujeres en mis obras, no sé por qué, en principio yo creo que la culpable es Fanny Rubio, como tantas cosas, ¿no? Profesora de la Universidad Complutense, que en el 2005 me dijo, es que vamos a hablar de las mujeres del Quijote, una serie de filólogas, ¿no? Entonces, ¿por qué no te montas algo? ¿Por qué no montas algo? Bueno, vale. Y ahí creé mi empresa, ¿no? Para poder facturar y demás. Y me dejé fascinar por esas mujeres, no solo yo, sino que a través del teatro pues conseguimos fascinar también al espectador, ¿no? Que dijeron, ¿pero realmente hay tantas mujeres en el Quijote? Pues sí, ¿no? Entonces es maravilloso a través del teatro poder descubrir o redescubrir. He trabajado sobre las mujeres cervantinas de los entremeses, maravillosas también, ¿no? Aquí alababais a Cervantes, me sumo. María de Zayas, yo tenía, desde que Mariano de Paco me animó a que participase en una puesta en escena que hizo hace 20 años sobre la traición en la amistad, me enamoré de María de Zayas y dije, pues yo quiero montar estos desengaños amorosos, ¿no? Y los tuve en el cajón, y yo creo que hay que tener también, que es difícil, no siempre es fácil decidir cuándo hay que llevar un espectáculo a escena. Aquí coincidió, lo monté hace 4 años y fue un buen momento. Fue un buen momento porque se empezaba a empujar, ¿no? En este sentido feminista, ¿no? Nuevamente. Y sorprendió también, como había sorprendido Cervantes, sorprendió María de Zayas y nos decían, pero realmente todo lo que estáis diciendo, estas frases, ¿no? Tan abrumadoras, están en María de Zayas, pues sí, cójase usted el libro de cátedra y vea cómo María de Zayas decía estas cosas, ¿no? en el siglo XVII. Bien,
También me he centrado, como digo, en las mujeres de Lope de Vega. Ahora estoy centrada en el Caballero de Olmedo por esta idea también de que tenemos que, si queremos hablar de lo femenino, también tenemos que hablar de lo masculino y cómo las mujeres conforman también al hombre. Como estímulos de lo clásico, ¿qué es lo que me estimula a la hora de trabajar sobre el clásico? Por un lado, como decía, lo desconocido, ¿no? Desentrañar qué hay que no se conoce todavía de nuestro siglo de oro. Pues sean personajes, curiosamente, ese monólogo que interpreté sobre los personajes femeninos del Quijote en el 2005 era un monólogo, pero en el 2015 que lo retomé se convirtió en diálogo, lo transformé en diálogo. ¿Por qué? Porque en 10 años España había cambiado y la sororidad era mucho mayor, entonces yo decía, no puedo hacer un monólogo, sino que ahora tengo que compartirlo y lo transformamos en diálogo. Los temas también estimulan. En María de Zayas está el tema de la amistad. ¿Qué puede haber más moderno, ¿no? que reivindicar la amistad por encima de la familia? Reivindicar también a los autores. Hice una versión de Mucho ruido y pocas nueces de Jacinto Benavente, de un teatro fantástico, modernista, que tenía Jacinto Benavente, ¿no? en sus inicios. Entonces, pues hay que redescubrir también a Jacinto Benavente y decir, pues es que este autor no es solamente lo que ustedes creen que era, sino que tiene otros lugares, ¿no? Por otra parte, de los clásicos, bueno, estamos hartos de decirlo, ¿no? Nos fascina lo universal, ¿no? Lo vemos claramente en Shakespeare, ¿no? Entonces hay aspectos que están ahí, tenemos que seguir trabajando sobre ellos. También a nuestros clásicos tenemos que reivindicarlos, tenemos que proteger, cuidar nuestro legado. Tenemos un patrimonio que no tiene ningún país, ¿no? Entonces, basta ya. O sea, yo me he encontrado ahora muchos programadores que me han dicho, es que tengo mucho Lope. Y dice, ¿y qué pasa porque tengas mucho Lope? Es que tiene que haber mucho Lope. Claro. Igual que en Londres nadie dice, es que tengo mucho Shakespeare. Pues es que si vienes a España, quieres ver un Lope, quieres ver un Calderón, es nuestro deber, creo. También me interesa el clásico no solo en el contenido, sino también en la forma. María de Zayas propone novelas breves, fascinante entrar ahí. Lope tiene su novela dialogada, ¿no? Su Dorotea. Pues también tenemos que indagar en ese sentido. ¿Cómo buscamos desde el siglo XXI otros moldes también, ¿no? que nos alejen de esos moldes del XVII que nos pueden pillar un poco más alejados, ¿no? Quizá ahora estamos buscando otra manera de observar. Ahora estreno en 3 días aquí en Gilitos esta versión de Que de noche lo mataron, ¿no? Del Caballero de Olmedo. 2 minutos y termino. Todos agilitos, ¿eh? Todos agilitos el jueves y viernes. Lo hemos transformado en monólogo porque partimos de un tema que consideramos que es de actualidad, ¿no? Que son las enfermedades mentales, que ahora pues están a la orden del día, ¿no? Muchos estudiantes, de hecho, están con problemas de ese tipo. Entonces, hemos creído que la obsesión del caballero se ve mejor reflejada, ¿no? si es a través de un texto monologado. Jugamos con 2 planos, 2 caballeros, uno contemporáneo y uno clásico. Los saltos en el tiempo, súper difíciles, peliagudos en teatro, en cine muy fáciles, pero en teatro complicadísimos. Pero es que nuestro público está acostumbrado a esos saltos en el tiempo, entonces habrá también que darle una vuelta por ahí. La aceleración. El Caballero de Olmedo va a caballo, entonces ahí hay una aceleración. Nuestro Caballero de Olmedo actual que hemos planteado va en moto. Nuestra vida es acelerada, en este momento yo estoy súper acelerada para terminar, pero es que vivimos así, vivimos en la aceleración. Beatriz Fabi está ahora en un grupo de trabajo de una universidad gallega y complutense, trabajando la aceleración en el teatro, porque es que la aceleración está en la vida. La entrada de la multidisciplinariedad,
¿Cómo llevar el videoclip? Pues antes Natalia hablaba de los videojuegos, pues cómo llevar el videoclip, cómo llevar la danza, cómo llevar la música, cómo trabajar la poesía, cuál es nuestra idea de lo poético ahora y cómo llevar, encajar esa poesía actual con la poesía del 17, la música actual con la música del 17. También es difícil el tema generacional. Tenemos la generación pues de nuestros mayores, la generación de nuestros jóvenes, nosotras generación intermedia. ¿Qué buscan nuestros jóvenes? ¿Qué buscan nuestros mayores? ¿Cómo unimos esas miradas? ¿A quién destinamos nuestro trabajo? Es muy diferente un chaval de 15 años de una persona de 75 en este momento. Entonces, ¿qué tipo de teatro clásico esperan? ¿Cómo transmitimos? ¿Para quién transmitimos? Yo estoy dando muchas vueltas a esto y muchos nos estamos replanteando, repensando lo poético, lo clásico, pues desde Ron Lala, Peris Mencheta, Sanzol, Chemas Beck, pero ya lo han hecho muchos, pues Sanchis Inesterra hace 30, 40 años, ¿no? Y tantos que nos han estimulado para que entremos en este camino. Yo cuando vi Elsinore de Lepage en su momento dije, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Yo quiero hacer algo así, quiero mirar a los clásicos pues con esa luz, ¿no?, de compañías británicas que podía haber con 22 años, o mencionábamos antes pues, a Pilar Miró, ¿no?, y ese esfuerzo brutal que hizo por sacar su perro del hortelano que no se ha vuelto a ver, ¿no? Y creo que se está haciendo un gran esfuerzo también desde lo académico, ¿no?, con tantas publicaciones que habéis mencionado, y que, bueno, que creo que tenemos que seguir ahí, y ahí seguiremos. Ahí seguiremos. Bueno, vamos a dar Amaranta Osorio va a dar unas palabras. Sí, nada, yo quería agradeceros el estar aquí, quería agradecer sobre todo al Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, a Mariano de Paco, por haberme dado la posibilidad de hacer este encuentro, gracias al equipo, especialmente a Antonio Calvo Sotelo, a Lucía, a Elisabeth, Paloma, Nuria, Irene, y también gracias a Ana Casas, que nos patrocinó en parte el evento, a la Universidad de Alcalá, a Clásicas y Modernas, el UNAM, y sobre todo gracias a todas las participantes. Dicen que hay pocas artistas mujeres que no son tan buenas, y yo todas las mujeres que han estado aquí son extraordinarias. Entonces esto yo quiero que sea como una probadita, y que el próximo año, ojalá, sueño en poder tener un espectáculo de cada una y poder escucharlas más largo. Así que nada. Sí, y para terminar, yo quería dar la palabra sobre todo a esas autoras olvidadas. Entonces me van a ayudar a leerlas, para hablar con ellas. Para esas mujeres que no se conocen. Amigas. Claro, fueron amigas. Son amigas. Ellas se conocieron. Y somos amigas. Ellas se conocieron, ¿vale? Yo ya leí. Sí, Ella era de mejor familia, pero bueno. ¿Empiezas tú? Como quieras, me da igual. Vale. No sé cómo me va a salir, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Doña Leonor, que es uno de los personajes, es el personaje de Valor Agravio y Mujer de Ana Caro de Mayén. Dice: cuando gobierna la fuerza de la pasión, no hay discurso cuerdo o sabio en quien ama. Pero yo, mi razón, que mi amor no consultada con mi agravio, voy siguiendo en las violencias de mi forzoso destino, porque al primer desatino se rindieron las potencias. Supe que a Flandes venía este ingrato, que ha ofendido tanto amor con tanto olvido, tal fe con tal tiranía. Fingí en el más recoleto monasterio mi retiro y solo olvidarme aspiro de mis deudos. En efecto, no tengo quien me visite si no es mi hermana, y está del caso avisada ya, para que me solicite y vaya a ver con engaño, de suerte que, aunque terrible mi locura, sea imposible que se averigüe mi engaño. Pues ya me determiné, y atrevida pasé el mar, y he de morir o acabar la empresa que comencé. Y a todos los cielos juro que nueva Amazona intente, o Camila más valiente, vengarme de aquel perjuro.
Os engañáis si creéis, amigos, que soy mujer, mi agravio mudó mi ser. Me he cortado en una. No he sostenido. Sí. Pues yo voy a leer un fragmento del Desengaño primero de María de Zayas, un texto donde bueno, pues se ve ese protofeminismo, presenta relaciones de pareja pues de todo tipo, ¿no? Presenta una violencia que en su momento llamaba mucho la atención, era un bestseller, ¿no? Así que vamos con un monólogo de un personaje, una mujer. Nací en la casa de mis padres sola para que fuese sola la perdición de ella. Hermosa, ya lo veis. Noble, ya lo he dicho. Rica, lo que bastara a ser yo cuerda o a no ser desgraciada a darme un noble marido. Críeme hasta llegar a los 12 años entre las caricias y regalos de mis padres, que claro es que no habiendo tenido otro de su matrimonio, serían muchos, enseñándome entre ellos las cosas más importantes a mi calidad. Ya se entenderá, tras las virtudes que forman una persona virtuosamente cristiana, los ejercicios honestos de leer, escribir, tañer y danzar, con todo lo demás competentes a una persona de mis prendas y de todas aquellas que los padres desean ver enriquecidas a sus hijas, y más los míos, que como no tenían otra, se afinaban en esos extremos. Salí única en todo, y perdonadme que me alabe que como no tengo otro testigo, en tal ocasión no es justo pasen por desvanecimiento mis alabanzas. Bien se lo pagué, pero más bien lo he pagado. Yo fui en todo extremada, y más en hacer versos, que era el espanto de aquel reino y la envidia de muchos no tan peritos en esta facultad, que hay muchos ignorantes que, como si las mujeres les quitaran el entendimiento por tenerle, se consumen de los aciertos ajenos. Bárbaro, ignorante, si lo sabes hacer, hazlos, que no te roba nadie tu caudal. Si son buenos los que no son suyos, y más si son de una dama, adóralos y alábalos. Y si son malos, discúlpala, considerando que no tiene más caudal y que es digna de más aplauso en una mujer que en un hombre por adornarlos con menos arte.